La casa que aprendió mi nombre. Llegué a esa casa porque era barata, demasiado barata para el tamaño que tenía, con paredes altas manchadas por la humedad y ventanas que parecían haber estado cerradas durante años. El agente inmobiliario solo me dijo que los dueños anteriores se habían ido sin avisar y que nadie había querido alquilarla desde entonces. Algo que en ese momento me pareció una exageración para justificar el precio. Pero la primera noche entendí que la casa no estaba vacía, no de la forma en que creemos que significa estar vacío. No había ruidos fuertes, ni pasos, ni puertas que se cerraran solas. Lo que había era algo peor, una sensación constante de que alguien estaba recordándome, como si la casa estuviera repasando quién era yo. El aire tenía un olor extraño parecido a tierra mojada y ceniza fría, y cada vez que me movía por los pasillos sentía que el lugar reaccionaba. La madera crujía antes de que yo pisara, las sombras cambiaban ligeramente de forma, y las paredes parecían sudar cuando yo me acercaba demasiado. La tercera noche encontré algo en el armario del dormitorio principal, una serie de símbolos dibujados con algo oscuro que no era pintura, líneas torcidas formando círculos incompletos, como si quien los hizo hubiera tenido prisa o miedo, y en el centro había palabras escritas en latín mal pronunciado, como si alguien hubiera intentado hacer un conjuro sin entenderlo del todo. Lo inquietante no era el dibujo, sino que yo podía leerlo sin haber estudiado nunca ese idioma. Lo entendía como si alguien lo estuviera susurrando directamente dentro de mi cabeza. Desde ese momento, la casa empezó a cambiar conmigo dentro. Las habitaciones parecían más largas al anochecer, los techos más bajos cuando despertaba de madrugada, y comencé a escuchar algo respirando detrás de las paredes, no moviéndose, sino creciendo, como si algo hubiera estado dormido durante años, esperando que alguien regresara a terminar lo que quedó incompleto. Y entonces empecé a encontrar más palabras, escritas ahora con mi propia letra, en lugares donde juraría no haber estado nunca. Intenté salir varias veces, pero siempre olvidaba algo importante: las llaves, el teléfono, incluso el motivo por el que quería irme. La casa lograba confundirme con una facilidad aterradora. Y una madrugada me desperté de pie frente al mismo símbolo del armario, con las manos manchadas de negro y la última frase ya terminada. Una frase que jamás había visto, pero que sentí como un recuerdo antiguo. Ahora sé lo que hicieron los antiguos dueños. Intentaron llamar a algo para que habitara la casa, algo que les diera protección o poder, pero el ritual quedó mal hecho y la entidad nunca llegó completa. Se quedó atrapada en un estado intermedio, sin poder entrar ni irse, esperando a alguien que pudiera terminar el conjuro, alguien que pudiera prestarle identidad, voz, memoria. La casa no está embrujada, la casa está aprendiendo a ser alguien y lo está haciendo usando todo lo que encuentra en mí. Ayer encontré otra frase escrita en la pared junto a mi cama. Ya no decía ven, decía quédate, y estaba firmada con mi nombre. El exorcismo que nunca terminó. El padre Esteban me pidió que lo acompañara porque decía que necesitaba un testigo, no un ayudante ni un creyente, solo alguien que pudiera contar lo que pasara en caso de que las cosas salieran mal. Lo dijo con una calma que me hizo pensar que aquello no era el primer exorcismo que realizaba, pero sí el primero que realmente le daba miedo. La casa estaba aislada entre árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz, y al entrar sentí una presión en los oídos como si hubiera descendido muchos metros bajo tierra.
No había signos de violencia ni desorden, solo una quietud absoluta, como si todo dentro estuviera esperando una señal que nunca llegaba. En el centro de la sala había una silla, y atada a ella una mujer que no parecía poseída, sino agotada, como alguien que llevaba demasiado tiempo despierta. El padre comenzó el ritual con voz firme, pronunciando oraciones antiguas que parecían resonar en las paredes de forma antinatural, y al principio nada ocurrió. Pero después, la mujer empezó a repetir las palabras antes de que él las dijera, no imitándolo, sino anticipándolo, como si conociera el ritual mejor que él, como si lo hubiera escuchado muchas veces antes. El aire se volvió pesado y comenzó a oler a hierro. Los objetos de la casa vibraban apenas, un temblor tan leve que solo se percibía si uno permanecía completamente quieto. Y entonces la mujer habló con una voz distinta, no grave ni demoníaca, sino múltiple, como si varias personas hablaran al mismo tiempo desde muy lejos, preguntando por qué intentábamos expulsarlo si nadie lo había invitado a irse. El padre cambió las oraciones, usando otras más severas, más antiguas, y ahí fue cuando comprendimos el error. Aquello no era una posesión, no había entrado en ella, llevaba allí desde antes, adherido a la casa, a la tierra, a los árboles, y el ritual original que se hizo años atrás no fue para invocarlo, sino para encerrarlo. La mujer no era la víctima, sino el ancla. Las paredes comenzaron a mostrar marcas, miles de símbolos iguales a los de una prisión ritual, todos dibujados hacia adentro. El padre intentó terminar el exorcismo, pero ya no había nada que expulsar. Lo único que logró fue debilitar lo que lo mantenía contenido. La mujer empezó a llorar no de dolor, sino de alivio, diciendo que por fin habían abierto la puerta. Salimos de la casa antes de que terminara el amanecer, dejando todo atrás. El padre no volvió a hablar del tema, nunca escribió el informe, nunca mencionó el nombre de la entidad. Pero cada noche, a la misma hora en que comenzamos el ritual, escucho que alguien recita las oraciones desde el bosque, y ahora las dice con mi voz. Donde el bosque terminó de aprender. Nadie del pueblo vuelve a mencionar ese claro, no porque lo hayan olvidado, sino porque todos saben exactamente dónde está y prefieren fingir que nunca existió. Hace muchos años, un grupo de hombres intentó abrir ahí algo que llamaban un puente. Usaron libros viejos, rezos mezclados con supersticiones, palabras copiadas sin entenderlas. Lo hicieron de noche porque creían que la oscuridad ayudaba, pero nadie les enseñó cómo cerrar lo que intentaban abrir. Y desde entonces, el bosque ya no crece igual. Los árboles se inclinan hacia adentro, como si observaran algo enterrado en el centro. Fui solo, convencido de que todo era una exageración rural, pero apenas crucé el sendero, sentí que el aire se volvía espeso, húmedo, casi orgánico, como respirar dentro de una herida abierta. No había insectos, no había viento, incluso mis pasos sonaban amortiguados, como si el suelo estuviera blando, aunque al mirarlo parecía seco. Y mientras avanzaba, empecé a notar formas en la corteza de los árboles, surcos largos, paralelos, repetidos miles de veces. No eran marcas naturales, sino intentos torpes de dibujar algo con garras o dedos demasiado largos. El claro apareció de pronto, un círculo imperfecto donde la tierra tenía un color más oscuro, casi negro, como si hubiera sido empapada durante años.
En el centro seguían las líneas del ritual original, pero estaban deformadas, rehechas una y otra vez, algunas más profundas, otras recientes, como si alguien las practicara constantemente sin lograr que coincidieran. Y alrededor del círculo había restos que al principio confundí con raíces, hasta que vi uno de ellos terminado en algo parecido a una uña humana. Entonces escuché el sonido. No venía de un punto fijo, sino del suelo entero. Un murmullo grave, húmedo, como carne moviéndose bajo tierra, y las líneas del círculo comenzaron a hundirse lentamente, aplastadas desde abajo. Algo estaba empujando desde el otro lado, no intentando salir, sino intentando calcar la forma correcta, como si estuviera usando la tierra como papel. Lo vi levantarse detrás de los árboles sin haberlo visto llegar. Era alto, absolutamente alto, el cuerpo delgado hasta lo imposible, como si lo hubieran estirado mientras aún estaba blando. La piel tenía un color gris enfermizo, cubierto de manchas oscuras que parecían dedos marcados desde dentro. No tenía rostro, solo una superficie lisa que se abría a ratos en pequeñas grietas húmedas que se cerraban de inmediato, como si estuviera tratando de decidir dónde colocar la boca. Se arrodilló frente al círculo con una obediencia casi devota y empezó otra vez. Con movimientos lentos, cuidadosos, utilizó algo que parecían manos pero tenían demasiadas articulaciones, huesos que se doblaban hacia atrás, hacia los lados, dedos que se abrían como ramas partidas, y con ellos volvió a trazar las líneas del conjuro. Cada vez que cometía un error, su cuerpo temblaba con violencia. Entonces se corregía raspando la tierra con desesperación, arrancando raíces, piedras y algo más. Había huesos mezclados en el suelo, pequeños, humanos, algunos todavía unidos por restos oscuros que no quise identificar. Comprendí que no estaba aprendiendo solo. Estaba usando a los que entraban al bosque, intentando rehacer el ritual con materia viva. El sonido que emitía ya no era un murmullo, era un intento de palabra, una sílaba deformada que repetía mientras trabajaba, como un niño imitando un idioma desconocido. Pero cada repetición sonaba más clara, más cercana a algo humano. Y entonces noté que las marcas de alrededor no eran al azar, eran ensayos, miles de ensayos, en árboles, en piedras, en huesos. Algunos estaban hechos desde adentro de los troncos, como si algo hubiese crecido dentro de ellos para practicar. Retrocedí sin apartar la vista, sintiendo que si le daba la espalda olvidaría cómo caminar, y al mover el pie hundí la bota en tierra blanda. Una parte del suelo cedió revelando algo que me heló la sangre. Debajo no había barro, sino una capa de restos comprimidos, ropa deshecha, cabello, fragmentos de cuerpos integrados a la tierra, como si el bosque los hubiera digerido lentamente para convertirlos en superficie de escritura. La criatura se detuvo. No giró la cabeza, no tenía cabeza que girar, pero su cuerpo entero se tensó, y la superficie lisa donde debería estar el rostro se abrió apenas. No era una boca, era una copia, un intento incompleto de boca humano hecho por muchas formas equivocadas. De ahí salió mi nombre, mal pronunciado, pero reconocible. Supe entonces que no estaba invocando algo, nos estaba estudiando. Cada desaparición, cada hueso, cada marca eran parte de un aprendizaje paciente, una práctica interminable para poder llamarnos como nosotros nos llamamos entre nosotros, para que cuando lo lograra, nadie sintiera que algo extraño los estaba llamando desde el bosque.
Salí de ahí sin correr, porque entendí que ya no hacía falta perseguirme. Ya había escuchado mi voz dentro de su intento. Desde esa noche, encuentro líneas dibujadas cerca de mi casa, torcidas, repetidas, hechas con tierra húmeda, con animales abiertos, a veces con algo peor, y cada vez están mejor trazadas, cada vez más correctas. Anoche escuché que alguien me llamó desde la calle. No era un grito, no era un susurro, era mi propia voz, dicha exactamente como yo la diría. El bosque ya no está practicando. El bosque ya aprendió. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en una próxima oportunidad, con más historias. Y algo más. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Buenas noches.